Muy buenos días, eres más que bienvenido a este nuevo episodio de esta sección de cómo es vivir y hoy vamos a hablar con el bulldog francés. Va a estar aquí Carolina y Felipe, los cuales son mi hermano y mi cuñada y tienen 3 bulldog franceses y quién mejor que ellos para decirnos cómo es toda la experiencia de vivir con estos hermosos orejones y ñatos que se roban el corazón de todos de todos los que viven con ellos. Bienvenidos. Excelente familia, antes de iniciar aquí con mi hermano, ¿qué tal Pipe? ¿Cómo estás, Santi? ¿Bien o no? Y con Caro, Santi, ¿qué tal ¿cómo Caro? estás? Vamos a que no se te olvide darle a la campanita, suscribirte a este canal y empezar a participar de esta linda comunidad que tenemos en YouTube. Hoy, como les dijimos, vamos a hablar, hoy Snu quiere participar en todos los videos. Les presento, por si no lo conocían, él es mi criollito y hace parte de esta linda familia multiespecie que es Mascoriente. Como les estábamos diciendo, ellos dos son unos fanáticos de los bulldog francés. Aquí tenemos a, ¿cómo se llama él? En este momento, Santi, tenemos acá a Bruno, que es el más pequeño de la camada, que es un Lila Cantan Merle. Tenemos a Dante, que es un Lilac Fawn. Y tenemos a Prada, que es una Choco Fawn. Todos muy bonitos. ¿Y qué los hace o por qué se volvieron tan amantes a esta raza de bulldog francés? ¿Qué fue lo que los cautivó? ¿Las orejas, lo ñato, la colita? Santi, pues mira, la verdad, a mí me enamoró una vez que teníamos una camada de bulldog. Realmente pues mi esposo me dijo, amor, quedémonos con este perrito, que era Dante. Y era el que yo más les tomaba fotos, el que más me enamoró, esas orejitas. Cuando era chiquito tenía unas orejas más grandes que él, entonces pues eso me enamoró, la ternura. El tamaño también, porque es un perro ideal como para uno tener en apartamento. En ese tiempo vivía pues en una casa pequeña, entonces me parecía perfecto para llevarlo en el carro. Entonces, Porque te lo llevas para todos lados. para todos lados, o sea, mi carro es el carro de los perros. Genial. Entonces me enamoró mucho esa raza, es muy tierna, es demasiado mimado, son muy nobles. Su personalidad es espectacular, la verdad. Amo enteramente los bulldogs. ¿Y a ti, Pipe? Además de lo que Carolina acaba de mencionar, a mí también me gusta como el estatus que a uno le da un bulldog francés. Porque uno lo ven pasar con un bulldog francés y más si son de buena calidad como los que tenemos en Mascorientes y son de colores exóticos, pues toda la gente voltea a mirarte y se siente atraído pues como por esta especie. Es que en realidad es una especie y una raza muy, muy coqueta. Y el comportamiento, por decir algo, sabemos que ellos viven juntos. ¿Cómo les va entre ellos 3 viviendo juntos y cómo les va socializando con perros externos al hogar? Bueno, Bruno lleva muy poco con nosotros, pero es un perro muy loquito, pues es muy hiperactivo, le gusta mucho jugar, morder las cositas, es muy juguetón, demasiado, juega mucho con Prada. Dante va a cumplir 5 años, entonces Dante es un perro más maduro. Ya más serio. Ya más serio. Es, mejor dicho, Dante es un perrito muy educado. Con las personas se da mucho a querer porque es muy mimado. Y Me imagino. Prada es la malgeniada de la casa. O sea, Prada es muy tierna con los de la casa, pero con otros perros es un poquito más brava. Por ejemplo, ella no permite que se le arrimen a la comida porque inmediatamente le tira al otro perro. Cuando ve un perro de la calle también le intenta tirar. Entonces yo cuando saco a Prada sí me toca sacarla con su collarcito porque ella sí tiende como a tirarle a los otros perros que no conoce. Por más grande, desde el más grande hasta el más chiquito, Prada es una fiera con los perritos. Y de pronto, ¿a qué se deberá eso? Yo digo, Santi, que eso se debe es porque Prada es una perrita que llegó a nuestra casa en los tiempos de pandemia para también claro. hacerle compañía a Dante.
Entonces ella estuvo compartiendo solamente con Dante durante casi 2 años, entonces no tuvo esa oportunidad de interactuar con otros perros, de desarrollarse desde pequeña con otros perros, entonces es por eso su actitud. Además del comportamiento que dijo Caro, también son perritos que son muy fáciles de enseñarle a hacer sus necesidades, ¿cierto? Son demasiado nobles, muy tranquilos, no son perritos que se mantengan ladrando como otras razas, entonces son muy ideales para apartamentos o donde no pueda, digamos, haber mucha bulla. Y como ella lo dice, son tan tiernos y tan amables que uno pasa por donde pase y a toda hora lo quieren tocar, lo quieren acariciar y ellos antes se le tiran al piso, son muy tiernos, o sea, ellos se dejan acariciar, se dejan tocar, se dejan hacer lo que sea. Súper mimados. Sí. Realmente, o sea, son demasiado mimados. Hasta me regañan porque los mimo más de lo que se tendría que mimar. Y ellos tres viviendo juntos, pues sabemos que el bulldog francés no es una raza que necesite demasiado ejercicio, salir a trotar cientos de kilómetros o así. Es una raza que puede gastar su energía dentro del hogar. ¿Eso les pasa a ustedes? Claro que sí, porque esa fue la otra cosa que me gustó del bulldog francés. Porque debido a nuestras ocupaciones no podemos estar todo el tiempo con ellos o dedicarle tanto tiempo para poder consumir como esa energía y que no nos hagan daño en la casa. Claro. El bulldog francés, como necesita poco ejercicio, es muy calmado, es ideal para esas personas también que vivan en espacios cerrados y que no tengan tanto espacio para compartir con el perro. Pero eso sí, son súper fieles, vos llegas a tu casa y ahí mismo se te hacen al lado durante todo el tiempo que estés. Entonces eso es otra de las cosas que nos llamó la atención de esta raza. Y de hecho, Santi, son perros que no podemos como salir a trotar con ellos o hacer mucho deporte porque realmente son perritos que tienden a asfixiarse. Entonces, por los ñaticos. Exacto. Entonces la persona que tenga un bulldog francés no es recomendable ni que los lleve a lugares muy calientes, ni que salgan a trotar con ellos, ni caminatas pues muy largas, porque tienden a asfixiarse y en eso pueden ocasionar pues hasta la muerte del perro. Todo muy controlado. Sí. Bueno, una consulta que nos la han hecho por redes sociales, correos electrónicos, aquí en YouTube, en videos anteriores, porque aquí arriba les voy a dejar un video acerca del pie de cría que tenemos de bulldog francés, es la alimentación. ¿Es mito o es realidad que estos perritos se tiran muchos pedos? Santi, totalmente, o sea... 100% real, 100% real. 100% real, son los perros... Bueno, Dante se salió el video. Tiene calor, cuando ellos tienen calor se tiran al piso para refrescarse. Esos perritos sí, lo que tienen es que se tiran muchos peitos, entonces por la comida, o sea, por la comida ellos se tiran unos pedos, mejor dicho, una cosa de locos. Y de pronto alguna recomendación para ir dándole final a este video, al que esté viendo esto, sobre la alimentación. ¿Cómo le llevan ustedes la alimentación a estos tres muchachos? Pues nosotros acostumbramos a estos a darle dieta bar con cuido mezclado. Esto ayuda pues a la consistencia de las heces y a que también las necesidades sean más pocas, más duras y no tengan tantos gases. Hay cuidos que tienen o son propensos a darle más gases a los bulldog franceses, entonces esos cuidos los evitamos y los reemplazamos con dieta bar. Y le damos 2 veces al día, o sea, más o menos a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, porque tampoco le podemos dar comida todo el día, porque entonces todo el día van a hacer deposiciones y va a ser pues como muy incómodo en la casa o en el lugar donde estén, entonces se recomienda darle 2 veces al día. Bueno, yo creo que estas fueron unas excelentes recomendaciones, muchísimas gracias. Tú que estás viendo este video, sí tomaste nota. Te queda completamente claro que la raza que deseas que haga parte de tu familia sea un francés. Si no es así, sigue el link que te vamos a dejar aquí a continuación, que vas a recibir una asesoría profesional por nuestro equipo capacitado para que elijas la mascota que más se adecue tanto a tu estilo de vida como a tu estilo de trabajo. Y recuerden, más que mascotas, somos familia. Hasta luego.